sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. ¿Cómo están? Un nuevo programa Amanece con nosotros y tenemos muchísima información y sobre todo para todas las mamás que están conectadas, tienes que quedarte con la programación y hacer tus preguntas en vivo porque el día de hoy tenemos nuestra nutricionista, en este caso la licenciada en nutrición Jocelyn Freire, que el día de hoy vamos a tratar acerca de las loncheras saludables para niños. Así que si tienes niños en casa, si eres tía y tienes niñitos pequeños en casa, quédate conectado con nosotros y haz tus preguntas por www.ecuadorendirecto.com y míranos por Facebook Live. Baja la pestaña de Ecuador en directo, verifica en videos y estás con la programación en vivo. Bienvenida, Julita, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, contenta de acompañarles una semana más. Tenemos temas súper interesantes acerca de las loncheras saludables. Nos acompaña la licenciada en nutrición, Jocelyn Freire. Bienvenida, Jocelyn. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de poder compartir un poco más de un tema de tanta importancia actualmente para las mamás y todos los que se encargan de la alimentación de los más chiquitos de la casa, entonces son temas de importancia. Así es, sobre todo para las mamás, porque usualmente, por ejemplo, al menos a mí me pasa, que todos los días por rutina me tengo que levantar a 5 de la mañana y a veces no tengo el chip activado como para decir, sabes que hoy le voy a hacer tal cosa a mi hijo, ¿no? Claro. Y hay que manejar el tema bastante de lonchera saludable. ¿Por qué? Porque en el mercado existe bastante azúcar. Por ejemplo, está el cereal, que es extremadamente azucarado y no es nada nutritivo. Las bebidas, que por cierto, por ejemplo, yo qué sé, Natura o Pulp, cosas así, tienen mucho edulcorante y muchos niveles procesados. Claro, pero ¿cuál es la lonchera saludable que debería ser para los niños? Bueno, primero la lonchera saludable debe de incluir dentro de los diferentes grupos de alimentos principalmente aquellos energéticos, donde tenemos los cereales, también los granos, los tubérculos, y reciben este nombre porque dan energía para las actividades del día, ¿no es cierto? También tenemos los alimentos formadores, que en este caso son todas las proteínas, principalmente las de origen animal que tienen alto valor biológico, como el yogur, también tenemos el queso, el huevo, el pollo, sí, y en este caso cuando se escojan este tipo de alimentos animales para niños, sí, tienen que ser cortes magros, es decir, puede ser filete de pechuga de pollo o también tenemos los lomos de carne de res, de carne de cerdo y reciben este nombre porque ayudan al crecimiento, favorecen el crecimiento y también se encargan del mantenimiento celular, entonces es muy importante.
Por ejemplo, aquí tenemos, amiga, unas opciones, si las pueden visualizar, por ejemplo, Sí. fruta con huevito, unas rosquitas de harina, Sí, ¿no? rosquitas. Ajá. Esta es, por ejemplo, una de las opciones que nos ha traído como para poder verificar y ver. Sí, Por ejemplo, así aquí es. tenemos otra opción que es perita, creo, ¿verdad? Sí, espera. Pera, una tortillita de verde y un huevito duro. Ujú. También tenemos aquí otra opción muy saludable, que creo que esta es la avena, ¿verdad? Ese es yogur natural con ok. avena y frutos secos. Ahí está, mire, ve. Súper rico, balanceado, muy nutritivo. Y aquí tenemos una tortilla de maíz sabrosa, ¿no? Ajá. Con quesito y uvitas. Y uvas. Ajá. Y, ajá, mire, ve. Entonces ahí tenemos una de las opciones que nos ha traído. Por ejemplo, coméntanos, en estas opciones que tú has traído, ¿para qué edad específicamente deberían de ser? Ya, bueno, para los más chiquitos, más que todos los que ya están en inicial, tienen aproximadamente entre 3 a 5 añitos. Entonces, lo que nos manejamos es con el tamaño de porción. De este lado también hay otro tipo de opción que es un sándwich en forma de pescadito, pero muchos conocemos el pan briollo, que es un pan pequeñito que pesa Ay, aproximadamente eso, 30 gramos. Entonces nosotros tenemos la opción. nos manejamos con ese tipo de tamaños de porción porque la capacidad gástrica de los niños a esta edad es limitada. Tienen una capacidad gástrica en baja, pequeñita, y lo que no queremos es que ellos coman el receso y lleguen al almuerzo Claro. sin ganas de comer. Ajá. O Esa no es asimismo, la idea. Disculpa, asimismo ¿qué pasa cuando los papás dicen, no, el niño ya loncha, tipo 10 de la mañana? ¿Cómo pueden equilibrar el tema del desayuno con el lunch? ¿Qué es recomendable que desayunen y qué es recomendable que lleven para el lunch para que sea algo equilibrado? Ya, bueno, inicialmente que este tipo de alimentos no se pueden saltar, yo no me puedo saltar el desayuno, evidentemente, principalmente por el aporte de hierro que tienen los alimentos y eso estimula el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces, si luego queremos que estén en clase y están dormidos, están con Exacto. cansancio, están todos que no quieren hacer nada, es precisamente Porque no desayunaron bien. Exactamente, y Ujú. no hay una buena reserva de este mineral. Entonces, lo que se debe hacer es igual, prepararle al niño, ofrecerle principalmente, puede ser proteína, pueden ser 5 huevos de codorniz, que también suple lo que es un huevo de gallina entero, y ellos ahí tienen una fuente de proteína. Nunca olvidarse de la fruta, una porción Porque que eso sí es verdad. puede ser pequeña. Todos los días, aunque a mi hijo lo odia, yo le envío una fruta. Claro, no, sí, la fruta es Sí. el otro grupo de alimentos que son Ujú. reguladores por la cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes y bueno, también que estén hidratados. Ujú. Entonces, además de tanto en su desayuno como en su lonchera, que ellos puedan consumir algún tipo de refresco, que puede ser un juguito de manzana, que lo hacen propiamente las mamás o quien está a cargo de los niños, y adicional a esto el agua, que pueden ser 500 Exacto. ml para el día y cumple con los requerimientos de todo el día de ellos. Ujú. Por ejemplo, Jocelyn, una consulta. Sí. Aquellas instituciones educativas, por ejemplo, que tienen 2 recreos. Ajá. Ya, por ejemplo, en mi caso, mi hijo yo le levanto 5:30, pobrecito, pero sí, lo levanto 5:30 porque le entra súper temprano. Claro. Entonces, yo que vaya bien desayunado, Ujú. pero él tiene 2 recreos. Entonces, Ajá. en este caso, ¿cómo podemos variar? Porque también los niños dependen de las porciones. Por ejemplo, Ujú. la manito de hija es la porción que deberían de comer, tengo entendido. ¿O cómo se maneja ese tema de las porciones? Ya, en el tema de las porciones también podemos ver con respecto a la edad. Por ejemplo, Ok. para esta pequeña tortilla de verde utilizamos un plátano pequeño. Ah, Sí, si nosotros tuviéramos algo de un tamaño mediano sería la mitad y si es ya muy grande tal vez debería ser un cuarto. Sí, y si el niño tiene 2 recreos en este caso, lo que recomendamos para el segundo receso es que también puedan tener una fuente de fruta principalmente. Sí, puede ser un banano, pueden ser este tipo de frutas que están troceadas y esto también es muy importante porque los niños dicen, ok, tengo la fruta entera y Ajá. muchas veces es un poco molestoso para ellos estar Claro. así comiéndola. Entonces, de ser preferible que todo esté troceado y para evitar la oxidación propia de los alimentos se puede rociar con un poco de gotas de limón. Eso Ah, justamente o de te iba a naranja. preguntar. Porque a veces la así es. manzanita no la comen porque ya... Exacto. Ujú. Sí. O tienen ahí unas partes y viene y se oxida, entonces Así dicen, es. no, ya no me quiero comer eso. Eso justo me dio a preguntar, por ejemplo, para que no se oxide la fruta propiamente dicha, también se sabe usar, por ejemplo, vinagre de manzana, por Ya. ejemplo, para la manzana, para la pera. ¿O qué tu recomendación darías como para que no se oxide la frutita? Claro. En este caso, por ejemplo, hay que saber
¿Qué frutas son las que se oxidan? Claro. Manzana, pera, Claro, y el guineo. banano también se puede estar oxidando y se pone marrón, entonces eso ellos Ajá. lo pueden ver un poco mal. Con el vinagre más es el asunto de poder desinfectar, de poder Ok. quitar ciertos tipos de microorganismos, pero ya para evitar la pardeación en sí, utilizaríamos gotas de limón o también de zumo de naranja. Ah, ¿en Ah, buen serio? punto. Claro, eso también podemos Nunca utilizar. Muy buen tip. Ajá. Sí. Nunca había escuchado el zumo de la naranja. Eso Sí. hace que el producto quede propiamente más saludable y no... Claro, que no se oxide. No se oxide, que no, no- tenga ese no pierda color el sabor tampoco. Claro, que puede ser un poco feo para los niños. Ajá. Ujú. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían las opciones equilibradas? Por ejemplo, para los niños inicial 1, 2 y primera básica, ¿qué tipo de alimentación se debería dar? Y a diferencia de, por ejemplo, un niño que está un poquito más grande, Ya. de segundo de básica a séptimo, que sería todo el resto de primaria. Claro, en este asunto seguimos viendo en el tamaño de porción. Como les comentaba de los panes briollo, que son pequeñitos, aproximadamente 30 gramos, nosotros ya podemos ver cuando tenemos un niño un poquito más grande, de pronto pueden ser 2 de estos, que son como 50 gramos, o un pan un poquito más grande, que sea o sea, una sola unidad que tenga ese peso aproximadamente. Y también el tamaño de porción no varía mucho. Por ejemplo, digamos que en este vaso de yogur yo tengo aproximadamente 200 ml. Si yo ya tengo a mi niño que está en primaria y tiene de 6 a 12 años más o menos, 6 a 10 por ahí, 11 aproximadamente, tal vez el tamaño de la porción lo pueda hacer un poco más grande. Entonces, Exacto. si este me alcanza para 200 mililitros, puede ser uno de tal vez 250 o 300 ml. Por ejemplo, para que se vea ahí, esta opción es como para niños inicial 1, 2 y hasta primero de básica, que sería como que la porción adecuada. Para los niños más grandes sería un poco más grande el tamaño. Estamos hablando Un poco de, equilibradamente ajá, en gramos. 50 mililitros aproximadamente. 50 mililitros, ¿no? Ujú. Entonces ahí está la opción como para que vean. Y sobre todo súper saludable y rico. Porque al menos a mí me encanta esto de aquí, a mi hijo también le estoy adaptando que le guste, porque al inicio, Claro. no todos los niños, esa es una buena pregunta que le quería comentar, Sí, diga. no todos los niños están acostumbrados a tener una lonchera saludable. No. Entonces en casa los papás deben de los fines de semana, si es que no lo han hecho, implementar poco a poco y ver cuáles son las cosas que le gustan. Claro, Claro. así mismo ya acostumbrarlo a ya no darle el dinero para que el niño compre el lunch en la escuela, sino ya Así ir pues es. a que él sepa que puede comer ese tipo de alimentos, no Sí. más Y saludables. eso que están comentando ahora, de hecho, es un dato interesante porque los niños más pequeños, o sea, en nuestro país tenemos una alta tasa de obesidad infantil. Ujú. Eso. Y los más pequeños tienen una tasa de aproximadamente 8.4% y ya los que entran a edad escolar, que son un poco más independientes, tienen una tasa como del 21%. Ah, mire, un Entonces, dato muy importante. Claro, eso es interesante, porque ya tienen un poco más de autonomía, tienen el dinero que les pueden dar los papás, van al bar de la escuela y a veces consumen alimentos que no son apropiados. Ajá, alto. Bueno, aunque también sabes que hay un tema ahí que también entra un poco de conflicto, porque toda institución educativa tiene que regirse a lo que dice el Ministerio de Salud Ujú. Pública. Ahora son bastante En regulados. teoría son regulados, pero ¿qué ocurre cuando los niños quizás tienen acceso a que el hot dog, la hamburguesa La y todos esos pizza. altos frituras que no son saludables? Por eso tenemos, como usted lo mencionó, un alto índice de obesidad infantil. Claro. Y eso es así, o sea, de hecho, por ejemplo, un hijito de un primo tiene el niño creo que 7 años u 8 y tiene obesidad infantil. Claro. ¿Ya? Y al niño le ha costado y la otra vida poder adaptarse a comer saludablemente, porque estaba súper acostumbrado a comer todo lo que él quería. Mm. En la mañana se mandaba 4 panes, se comía el hot dog, el papá le daba todo y dice, no, es que mi hijo está saludable porque come de todo, pero no. O a veces porque los vemos que están gorditos, no, está súper bien, Ajá, pero puede pero no, ser realmente solo- no. Exactamente. Claro. Por ejemplo, los niños a veces que son flaquitos, pero tienen una alimentación súper nutricional y bien enfocada de acuerdo a la pirámide nutricional que ustedes manejan. Por ejemplo, coméntanos un poquito acerca de la pirámide nutricional en el caso de los niños. ¿Cómo se debe manejar en índice general para que también tratemos a los padres que nos están viendo? ¿Cómo tenemos que manejar ese tema, no? Para que ya no haya tanta obesidad infantil. Claro, ahora la pirámide nutricional, o sea, sí han existido actualizaciones recientes, pero lo que se está manejando ahora es el plato de la alimentación, que es un poco más práctico de que yo vea un modelo gráfico de cómo es un plato de alimentación adecuado, es más fácil para mí llevarlo, de poder ver en la pirámide alimenticia cómo están clasificados los alimentos y cómo van. Entonces yo digo, y no sé cómo sería el tamaño de mi porción.
El Departamento de Salud y Nutrición de Harvard, por ejemplo, ellos tienen un plato de alimentación tanto para los adultos como para los niños. Y bueno, generalmente lo que resalta mucho en incluir son grasas saludables que vienen propiamente de frutos secos, también de aceite de oliva, este tipo de alimentos. Sí, y también frutas y vegetales, porque esto va a ayudar a la saciedad y a llenar la capacidad estomacal, y de esta forma ellos no están con ansiedad de comer inmediatamente luego de la comida que ellos han tenido. Claro. La hidratación, que es muy importante, y también realizar actividad física, que eso lo ponen como principal en los más chiquitos. Así es. Bueno, a todas las personas que están viendo a través de Facebook Live y también por Instagram, así que haz todas tus preguntas, y vamos a ver un corte comercial dentro de breve para que nos puedas realizar las preguntas en vivo, y muy gustoso te vamos a atender. Ya regresamos. Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Regresamos de este brevísimo corte comercial, y como hablamos en el bloque anterior acerca de la lonchera saludable para niños, ¿qué se diferencia? ¿Cuáles son las porciones adecuadas? En este bloque vamos a hablar acerca de qué alimentos por nada del mundo se deben enviar en la lonchera saludable. Coméntanos un poquito. Sí. Alimentos que no deberíamos enviar, primero los que sean sensibles a la temperatura, y de ser el caso que vaya a enviar algún tipo de salsa, algún aderezo, debe de estar en refrigeración. Si el niño no tiene, lamentablemente, o sea, a veces no se tiene la facilidad en el aula de clase, no se deberían enviar, como salsas a base de leche o de huevo, que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Tampoco deberíamos enviar embutidos. Ese tipo de alimentos no, sí, porque tienen un alto contenido de grasa, también de sodio, y bueno, como ya sabemos, las cifras de obesidad actualmente la estimulan, y bueno, lamentablemente de esta condición lo que puede suceder a edad adulta ya del niño es que está predispuesto a otro tipo de enfermedades como las cardiovasculares, diabetes, ciertos tipos de cáncer. Entonces este tipo de alimentos se deben así restringir principalmente, y snacks procesados.
nada de en los industrializados que nos pueden vender, que son empacados, que nosotros solamente los podemos poner en la lonchera y ya está. Ni refrescos, ni bebidas rehidratantes, sí, nada de eso se recomienda colocar en la lonchera. Ahí está. Y por ejemplo, una recomendación que justo tras cortes hablábamos era de que también invitar a los niños que se involucren, ¿no? ¿Cómo les podemos incentivar de una manera, por decirlo así, divertida y que les llame la atención, que los motive a comer ese tipo de alimentos? Claro, a temprana edad ya es importante involucrar al niño en que él también ayude a la preparación de los alimentos. A veces somos que, bueno, no está de más la precaución, obviamente, que no queremos a veces que nuestros niños entren a la cocina. Pero también es importante que ellos vean cómo es la preparación de los alimentos y cuando ya como adultos se los estimula a comer de forma saludable, ellos aprenden del ejemplo. Entonces eso es muy importante. Otra alternativa también es que, como estábamos comentando, que ellos pueden, se puede hacer que se levanten un poquito antes y que participen armando también su lonchera. Por ejemplo, el sanduchito de pescadito, por ejemplo. Exactamente. Y no es la única forma, hay varias. Claro, por ejemplo, también las tortillitas o los pancakes que yo le hago, pues, ¿no? Por ejemplo, si ve Mickey Mouse, como sé que le gusta Mickey Mouse, pásala, o la waffle en forma de Mickey Mouse. Exactamente. Y se le pone cosas que sean novedosas. Por ejemplo, en vez de endulzar con edulcorantes, miel de abeja. Claro, miel de abeja se puede utilizar, porque ellos quieren algo dulce. De chocolate que de frutilla, no. Miel de abeja, súper natural, tienen las mismas propiedades, inclusive mucho mejores a nivel nutricional. Claro. ¿Qué otras opciones? Por ejemplo, para que los niños se incentiven. Y aparte de eso, para que también, cuando hablan en la lonchera, no se ven con el asombro, bueno, ¿y esto qué es? ¿Por qué me enviaron algo distinto a lo que usualmente mi mamá no hace en casa? Claro, exactamente. Por eso es también el asunto de poder involucrarlos, para que ellos, por ejemplo, si yo me siento con ellos y hacemos un sándwich o hacemos sándwiches en forma de tren, vagones de tren que me formen un tren, ellos, claro, yo les puedo enviar de esta forma los trozos ya cortados, que pueden ser incluso con cortadores de galletas o con un cuchillo. No es muy complicado, la verdad. Claro. Solamente es cuestión de práctica. La práctica sea el maestro. Entonces es ahí practicando y ellos dicen, ok, entonces tengo estos, voy a armar un tren. Y están ahí compartiendo también con sus compañeros, como es algo novedoso, ellos también ven que están llevando vegetales, que llevan frutos secos, que llevan queso, que llevan otras cosas, entonces también estimulan al compartir y de qué forma se pueden alimentar sus compañeritos también. Y que entre compañeritos o llegan a la casa y digan, mira mami, mi compañero lleva de tal manera el sándwich. Entonces, algo que también es súper importante es que si se puede tener en casa, que pueda sembrar una planta de tomate o que tenga albahaca o que tenga especias, orégano, jengibre, eso también es muy bueno. Se han visto muy buenos resultados de niños que los involucran, por ejemplo, en sembrar, que ponen semillitas y empieza a crecer y luego les dicen, vamos ahora a cosechar y sacamos las hojitas y con esto cortamos y hacemos una tortilla de albahaca, un ejemplo. Y eso también ellos los estimula mucho porque han visto, por ejemplo, el crecimiento de la planta, cómo germinó, como todo, y luego vienen la cosecha, la cortan y se la comen. Oye, de verdad, súper positivo, porque viendo desde el punto educativo, primero que compartas en familia. Claro. Y segundo, que él ve el esfuerzo que la plantita nos da para podernos alimentar a nosotros, y eso hace que ellos valoren y se lo coman. Claro, sí. Porque eso es muy importante, porque a veces dicen, no me gusta. Pero ya al ver cómo se desarrolla, involucrarse y educarlos, hace que de verdad ellos formen parte y vean la responsabilidad en lo que es, ¿no? Claro. Un tip súper importante, ¿no? Por ejemplo, algo que también estás cambiando de recomendaciones generales como para que los niños tengan dentro de sus loncheras. Por ejemplo, enviarles una notita si son más grandes, que ya leen una notita, qué cosas nomás podemos enviarles. Se puede enviar si hay, en momentos de familia que normalmente uno se toma fotos o de alguna situación que le haya gustado, se puede enviar una fotito o un mensaje de motivación, un saludo. Sí, también pueden ser utensilios de colores o servilletas de colores como tenemos aquí, por ejemplo, de varios deportes, o si tenemos a la niña que le gustan las flores, el color rosado, cosas así. Entonces, ese tipo de cosas se pueden estar enviando para incentivar. De esa manera los motivamos, ¿no? Qué bien. Un saludo para todas las personas que están conectadas con nosotros a través de Facebook Live. Un saludo para Alberto Jorge Torres. Él nos indica que a estos temas hay que hacer campaña a gran escala para que el Ecuador aprenda a comer por los altos niveles de obesidad que existen. Así es. Una gran temática para empezar la semana. Gracias, Alberto, por tu acotación. Y es muy cierto, ¿no? Como lo estábamos mencionando, actualmente hay un gran índice de obesidad. Y de esta manera saludable, pues ya podemos
educar a nuestros pequeños a comer sano. Un saludo para Jorge Abad y Kelly Araujo, que también están conectados con nosotros, y para José Chancay, que nos está viendo. Sí, así también tenemos un saludo para Juan Aviles, que está conectado por Instagram, y también para Patricia Campo Verde, me imagino, Pat Campo 03, que también está conectado. Así que todas las personas que se encuentran conectadas por Facebook y por Instagram, haz tus preguntas en vivo para que puedas tener todas las respuestas de nuestra invitada especial, licenciada en nutrición, Jocelyn. Y por cierto, Jocelyn, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales estoy como en Instagram como @lyn.nutrición. Ay, okay. Sí, en el perfil de Instagram, donde tengo ciertas recetas de alimentación saludable y también temas de importancia actual. Ahí está. Y también en Facebook, por ejemplo, porque tengo un fanpage, ¿o no usas Facebook? Solo Instagram. Por ahora no solo Instagram. Ahora todo en Instagram, si estaba observando, ahí tú subes igual recetas. Ajá, así de es. desayuno, súper chévere, entonces todos a visitar tu cuenta en Instagram para que se vayan informando, ¿no? ¿Das consultas de pronto? Sí, también atiendo en la urbanización La Joya, Zafiro, y para esto previa cita que me puedan contactar a mi teléfono celular. Ahí está, Sí, igual la claqueta de así información, George, en este momento la va a pasar para que las personas puedan con previa cita sacar y así poder también nutrirse, porque necesariamente a veces cuando ya los niños caen en un problema de obesidad o de diabetes, buscan un nutricionista, pero es súper importante también tener nociones generales y de vez en cuando visitar, ¿por qué no? Por prevención. Claro. Por temas de prevención, y no tanto por prevención, también el tema nutricional, porque a veces, por ejemplo, hay papás, mamás que trabajan y la dejan a cargo de la abuelita, Claro. o la dejan a cargo de una niñera, pero usualmente como están con la abuelita son súper consentidas, sino que al niño no importa, el bebé después comerá. ¿Y qué pasa? Que pasa el tiempo y no come. Claro, y no cumple su valor nutricional correspondiente. O con las niñeras, no estoy perjudicando a todas, pero sí en su gran mayoría, si no quiere comer, no come y lo deja ahí, ¿no? Pero sería bueno que si tiene a la mano a una persona que lo pueda dirigir, redireccionar, y también los padres crear conciencia. ¿Por qué no? Visitar a un nutricionista, saber cómo evaluar. Por ejemplo, hay niños que también tienen problemas de no subir de peso, problemas de bajo contenido en hierro, ¿no? Anemia infantil. Claro. Entonces, saber cómo manejar ese tema, visitar a un nutricionista y darle, ahí le va a dar todas las pautas necesarias, y con eso tienes que conectar directamente con Jocelyn, que nos acompañó el día de hoy. De verdad te agradecemos muchísimo por haber compartido, dar el tiempo y sobre todo dar la información que todos ustedes requieren. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con más información. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise. Fuerza Deportiva Extreme, ahora por Telerama, domingos 12 horas y su reprise a las 23 horas. No te lo puedes perder.
Regresando a este brevísimo corte comercial, tenemos un nuevo bloque y sobre todo con nuestro invitado especialista, que es el doctor Eduardo Santillán. El día de hoy vamos a tratar cómo evitar el suicidio. George, si nos puedes ayudar con la claqueta de información, vemos que existe un alto grado de estadísticas en temas de suicidio y sobre todo también en la investigación que realizamos, vemos que por edades existen. Ajá. El mayor índice es, por ejemplo, en los adolescentes o en personas ya mayores, pero queremos saber cómo podemos evitar, cómo podemos verificar, ¿Cómo podemos detectar? cómo podemos esta situación? detectar, exacto, para poder ayudar a esas personas, ¿no? Muy bien. Primeramente vamos a explicar qué es el suicidio. No existen muchas definiciones, pero todas son, podemos decir, sinónimas. El suicidio es la intención alcanzada de suprimir su vida para no sufrir más, ¿ya? Entonces muchas personas lo que desean no es morir, lo que desean es quitarse de internamente el sufrimiento que tienen, que puede ser un sufrimiento de características psíquicas, emocionales, también como puede ser un sufrimiento físico que incide sobre esas características físicas y anatómicas. Por ejemplo, una persona que padece grandes dolores, ¿ya? Entonces, para él lo ve como una analgesia, un analgésico, el suicidio. Otra persona que tiene un desengaño tremendo amoroso, no puede soportar la situación de frustración, entonces dice, prefiero suicidarme, es decir, prefiero anularme completamente porque el dolor es muy grande. No es básicamente que quieren dejar de vivir, sino que encuentran como esa alternativa única de analgesia permanente. Para atenuar ese dolor. Sí. Bueno, igual, por ejemplo, dentro de lo que verificamos, ¿por qué hay un más grado de índice en el caso, por ejemplo, de los adolescentes? Bueno, la adolescencia es una etapa de transición, donde no son ni niños ni adultos. Ajá. Por lo tanto, es una etapa de cambios, de variaciones, de adaptaciones, de exigencias al mismo organismo dada su alta producción de progesterona en el caso de las niñas y de testosterona en el caso de los hombres. Entonces, esto viene a revolucionar no solamente las sensaciones en el plano y las exigencias del cuerpo, en el plano físico-anatómico, sino también en el plano mental. Como tal, los adolescentes quieren tener determinado tipo de autonomía, determinado tipo de decisiones que sean propias de sus gustos y se ven impedidos en algunas ocasiones por la regulación de los padres. En otras, que no hay regulación de los padres, que los adolescentes son desarrollados o se desarrollan en campo abierto, es decir, que pueden hacer lo que quieren, le falta también esa guía que necesiten. La regulación de los padres viene a ser como para el navegante, el capitán de un pequeño buque, como las cartas náuticas por donde tiene que navegar, el sextante y la brújula, ¿verdad? Sin esos elementos que le ayuden a encontrar el camino, lo más posible es que se vaya a pique. Entonces los adolescentes necesitan ser observados, ¿sí? ¿Observados en qué? Si el adolescente se aísla, si pierde el apetito o incrementa el apetito, ¿sí? Si lo que le gustaba anteriormente ya no le llama la atención, si asiste al colegio, sin embargo, sus calificaciones y su rendimiento es bastante deficiente y parece cierta tristeza dentro del colegio o euforia o rabia, y lo manda a llamar la inspectora o la psicóloga del colegio, ¿verdad? Si ya no tiene la misma relación con los amigos que anteriormente tenía, estamos con mucha aproximación a tener una persona candidata para intentar el suicidio. Y también aquellos que padecen de bullying. Eso le iba a preguntar Y es lo justamente. que más se escucha actualmente. Eso es lo que justamente los que iba a padecen preguntar. de bullying, El alto grado de bullying que existe hoy en día, no solamente justamente eso lo abordamos en un segmento anterior, ya no solamente hay bullying escolar, sino también hay bullying laboral, ¿no? El bullying laboral se denomina moving. Moving, claro. Moving, ¿verdad? Pero
es lo mismo en diferente ámbito. El bullying en las áreas educativas, porque no es bullying educativo, porque educacionalmente no es parte del bullying de la educación, se desarrolla en todos los niveles, nivel escolar, nivel secundario y nivel también universitario. Ahora, ¿cómo detectar que un joven o un niño está padeciendo de bullying? ¿Sí? Por medio de observar algunos factores elementales. Por ejemplo, el niño viene con parte de su uniforme roto, viene con los zapatos como si le hubieran dado pisotones, viene con la camisa o el pantalón escrito o hecho manchones, su maletín o su mochila tiene algunos desgarros o está sucia. Ha notado que usted quizás en los que le envía, en los recipientes que le envía el lunch, está fraccionado, está roto. El niño se siente muy triste. ¿Por qué? O se siente muy eufórico. Generalmente se escogen para desarrollar bullying en contra de un joven o un niño que no es idéntico a los demás o que no es como los demás, es decir, tiene alguna característica diferente, o es muy bajito, o es muy alto, es muy flaquito, o es muy gordo, ¿sí? Viene muy bien arreglado y muy peinado, o viene desarreglado al colegio y despeinado, ¿verdad? Usa lentes gruesos, ¿ya? Participa mucho en clases. Claro, el típico, que nerd, sí. que es lo que más... Participa mucho en clases o no participa, entonces... También la persona que padece de bullying adolece de cambios o alteraciones del sueño. ¿Ya? Tiene una hipersomnia, es decir, se pasa durmiendo o tiene insomnio. Por ejemplo, hay una pregunta del público que está conectado a través de Facebook Live, Soraya Vergara, que también le damos la bienvenida. Dice, ¿cuáles son las medidas para poder detectar y evitar el suicidio? Eso justamente ya lo hemos manifestado, pero como para que recién se conecta, darle un índice de manera general. ¿Cómo se llama la...? Sofía Vergara. Sofía, mucho gusto, muy buenos días. Qué bueno que usted esté preguntando sobre esta situación que es bastante común hoy en la sociedad, no solamente en jovencitos, sino en personas adultas y en personas también adultos mayores. Bien, para evitar el suicidio, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy siendo observadores de aquella persona en la cual percibimos que ha logrado o tiene algún cambio en su carácter, en su temperamento, pero son cambios de características extremas. No son pequeños cambios. Ya no le interesa ver su programa favorito, ya no le interesa jugar su juego electrónico, no le interesa, en el caso de las mujeres adultas, ver su telenovela. El equipo que antes le fascinaba a ese hombre, ese varón, ya no le llama la atención. Por ejemplo, una pregunta que me causa mucho asombro y que me gustaría también plantearlo aquí, ¿no? Ahora estamos hablando sobre, por ejemplo, el bullying escolar, que puede ser niños y adolescentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el suicidio? ¿Qué pasa con el alto grado de suicidio que existe en mujeres? Por ejemplo, cuando fracasa su matrimonio, está en una transición de divorcio, del tema de los niños, o a su vez, todo lo contrario, los casos de femicidio. Los hombres que no asumen que ya la relación se acabó y que mandan a matar a la mujer y que también ellos se matan a su vez. ¿Cómo se puede detectar? Porque hoy en día sabemos que existe un alto grado de femicidio. De hecho, 3 mujeres pasando un día son víctimas de muertes violentas y también los hombres se matan. O sea, no solamente matan a la mujer, sino que ellos también se matan y tenemos en orfandad muchísimos niños. La expresión mía o de nadie, ¿verdad? Exacto. Es así. Bien. Estos son consecuencias de lo que es un grado altísimo de inmadurez, tanto en la mujer como en el hombre. Y percibir lastimosamente a la unión matrimonial o la unión conyugal o a la unión de hecho como el medio que le otorgará todas las satisfacciones, todos los logros como en los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas de Walt Disney
aunque no lo crea el público, han hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Porque las chicas, las mujeres han creído esa famosa expresión y fueron felices, se comieron perdices para siempre. Y no es así. El matrimonio es un desafío y muchas veces las mujeres van a la unión matrimonial con una expectativa muy grande en la cual creen que las situaciones se van a dar de las maneras que ellas aspiran. Y no se han dado cuenta que tal vez no han conocido suficientemente a esa persona con la cual están a punto de casarse y solamente esa persona ha mostrado una parte de sus rasgos de personalidad, pero no las otras. Al casarse o vivir bajo el mismo techo 24 horas al día, 168 horas a la semana, van a generar nuevas reacciones que no siempre son positivas. Entonces la mujer que siente ante las actitudes de violencia verbal, violencia de características físicas, o tal vez la ley de hielo, que es ignorar a la persona, que también es una forma de agresión, sienten una gran frustración, que su proyecto de vida que tenían en su mente, su corazón, tal vez por varios años, se derrumba. Por lo tanto, sienten que ya no tienen deseos de vivir. Entonces, recurren a lo que es los métodos de suicidio. Los métodos de suicidio que generalmente acuden las mujeres son un poco diferentes que de los hombres. ¿Pero qué le parece, mi estimado Eduardo? Sí, vamos a un brevísimo corte comercial y regresamos mucho más información porque también tenemos otra pregunta al público. Muy bien. Es que justo me están haciendo una pregunta, me parece súper interesante. Déjate sorprender con la nueva colección de SUVs 2020 de Kia. Modelos personalizados con equipamiento único. Ahora incluye Head-Up Display, control de estabilidad y mantenimientos preventivos de por vida. Sé el primero en lucir los nuevos SUVs Kia 2020. SUVs con equipamiento único. Compáralo y compruébalo. Kia, the power to surprise.
Regresando a este brevísimo corte comercial, justamente estamos hablando cómo prevenir el suicidio y cuáles son las señales de alerta para poder ayudar no solamente a aquellas personas que están padeciendo sobre este tema, sino también los niños adolescentes, sino también, por ejemplo, lo que hablábamos en el bloque anterior, acerca de aquellas mujeres que sufren violencia intrafamiliar y que también el cónyuge que termina en femicidio el tema, también el suicidio. Sin embargo, damos un saludo para Alejandro Pazmiño, que está conectado con nosotros a través de Facebook Live, y él hace una pregunta también. ¿Qué hago si en los medios sociales alguien parece estar con la idea de suicidarse? Muy bien, Alejandro. Cuando usted percibe que en las redes sociales alguien tiene la intención de suicidarse, o también percibe que un vecino lo comenta en la tienda, en la despensa, o sale aislado el que antes salía, la mujer que antes salía o el varón que antes salía a conversar a la esquina, estamos en un preámbulo que puede conducir al suicidio. Por lo tanto, es imprescindible ponerse en contacto con las autoridades. Podría comunicarse al 911 y decir que hay una persona en tal red social que se encuentra en este momento con una intención de suicidio, ¿verdad? Y en el caso de ser un vecino, abordarlo amigablemente, ¿verdad? Claro. Sin decirle, te veo muy triste, no te pensarás suicidar, no, eso es fatal. Eso es fatal, sí. lo peor que tú le puedes decir, vas a hacer esto porque inclusive lo estás llevando a que tome esa decisión, porque puede tomar otras decisiones como para poder calmar y aliviar ese dolor. Hay un punto que muchas veces las personas se confunden, que quieren ayudar. Tenemos que conversar primeramente con esa persona, dando la percepción de que esa persona nos interesa como ser humano, pero después sí preguntarle si ha pensado quizás quitarse la vida. Eso se pensaba con anterioridad hace varios años, de que eso era un inductor para que la persona se quite la vida. Hoy se sabe que no, que hay que conversarlo libremente, que no debe ser considerado o expresado como un tabú, y que preguntarlo no va a exhortar a la persona que padece una gran depresión o una gran tristeza a intentar quitarse la vida. Mire, también tenemos otra pregunta. Alberto Jorge Torres dice: el suicidio es un tema complejo. Solo por decir una pequeña anécdota, un amigo del barrio se mató por consumo de drogas. Claro está, él vivía en Quito. Su fallecimiento fue, por así decirlo, una combinación entre depresión amorosa y drogas. Sí, las drogas fue lo que hizo que la gran cantidad de problemas que tenían represadas, ¿sí?, explote la represa y se venga abajo toda la expectativa de vida de esta persona. Los pilares que también se rompieron fue el vínculo amoroso que tenía y seguramente otros vínculos, tal vez como pérdida de trabajo, dificultades en el hogar, etcétera, etcétera. Pero fue la gota que derramó el vaso, porque no todas las personas que consumen drogas o son adictas a drogas quieren suicidarse. La mayoría no quieren suicidarse. Algunas lo hacen, pero porque tienen otros factores que los empujan a esta situación. Así es, también le damos la bienvenida al Clan Ban, que está conectado con nosotros a saber por Instagram, así que le hacemos la invitación a todas las personas que están conectadas a que hagan sus preguntas aquí con nuestro especialista, el doctor Eduardo Santillán. Estamos hablando cómo poder prevenir el suicidio. En índice general, por ejemplo, doctor, también existe un alto grado. ¿Se acuerdan de la época cuando fue el cambio de dolarización, que muchas personas fallecieron a causa del problema, que perdieron todo su dinero y se tomaron esa decisión de suicidarse? ¿Qué se puede hacer ahora? Porque en este momento estamos entrando también en una recesión económica, que muchas personas han ingresado a la bolsa de valores y han perdido parte de sus bienes o inclusive todo el capital que tenían. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, realmente han puesto las personas mucha expectativa en el dinero que han logrado reunir, y al encontrar que donde han depositado sus valores realmente no ha sido seguro, sino que lo han perdido, cae o se derrumba también una creencia y una expectativa de vida que ellos han tenido. Incluso los intereses ahora sí son muy pequeños a ganar, pero también tienen el temor de ser asaltados y por eso no lo guardan en la casa.
¿Qué se puede hacer en ese caso? Se deben cultivar otro tipo de valores. Se deben cultivar valores espirituales, valores personales. Y está bien, el hecho de que perdamos un dinero que lo hemos depositado en una entidad de determinado grado de confianza, al perderlo causa una tremenda frustración porque el dinero es un medio por el cual puedo satisfacer ciertas necesidades. No es que la persona sea realmente ambiciosa extremadamente, sino que la persona está resguardando su pequeño o gran patrimonio. Y al perder ese dinero siente que lo pierde todo. Entonces, no basarnos exclusivamente como elemento de vida en lo que tenemos guardado, ya sea en los bienes capitales o en los bienes materiales, porque viene también una destrucción, como la de un sismo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Un incendio y todas esas cosas, y se pierde, ¿no? Tal vez lo que podamos asegurar, asegurémoslo con empresas de seguros confiables, leyendo muy bien lo que es las líneas pequeñas. Sí, las líneas pequeñas para tener algún respaldo. Pero con anticipación tenemos que cultivar otros valores y no poner posiblemente todos los valores en una sola entidad, sino distribuirlas en ciertas entidades, al menos 2 o 3. También guardar en una caja de seguridad de un banco tal vez el dinero en efectivo, porque el dinero que entregamos a un banco para ganar determinado porcentaje de interés es muy ínfimo, es pequeñísimo. Un porcentaje muy mínimo. Claro. Y doctor, un tema que alarmó bastante. Bueno, ahí se presentan bastantes casos de suicidio, pero hubo un tema en Colombia de la madre que se lanzó del puente con su hijo. ¿Cómo nosotros podemos ver el comportamiento de esa madre? Porque hubo muchas críticas con respecto a por qué el niño también tiene que pagar las consecuencias. Y también hubo bastantes versiones. Pero en ese caso, ¿cómo podemos analizar el comportamiento de aquella mujer? Muy bien, es una pregunta muy interesante. La mamá estaba seguramente convencida de que ya no valía para nada seguir en la existencia que tenía. Y por lo tanto le quitó la vida también a su niño, porque asumía la mamá que también no quería dejarlo en este mundo para que siga sufriendo. Entonces la mamá no lo veía al niño como un ser independiente, como un ser que tiene su propia existencia, como alguien que amerita tener la oportunidad de aprender, de enfrentarse a la vida, de poder ser feliz. Creo ¿verdad? que ese caso, no sé si sea el mismo, que era de una mamá que tenía cáncer, o era el hijo que tenía cáncer, no me acuerdo bien el caso. Hay algunas versiones, decían que también era por deudas. Y que la mamá tenía también deudas y que falleció por ese tema, porque no podía sostener esos gastos. Yo creo que era el niño que tenía cáncer y ella tenía deudas, y aparte de eso era madre soltera, entonces tenía como que muchas situaciones. Muchos frentes, ¿verdad? ¿Cómo podemos percibir que una persona puede estar pensando en el suicidio? Una, la variación y el cambio en sus actitudes, en su carácter y en su temperamento. La persona si se aísla, si no tiene los elementos de entretenimiento que tenía antes, la modificación del apetito también es grande, o tiene un apetito voraz, o tiene inapetencia, ¿ya? La modificación del sueño también es muy grande, tiene hipersomnia, es decir, no puede dormir, o tiene insomnio, es decir, se pasa durmiendo, ¿verdad? Lo que antes era muy comunicativa, hoy es callada. Y en muchos casos comienzan a regalar las cosas que para ellas eran valiosas, las comienzan a regalar entre los familiares y entre los vecinos. ¿Por qué? Porque ya ha decidido quitarse la vida. En otros casos también se muestran excesivamente contentas, ya no depresivas, sino contentas. Contentas porque ya saben o han determinado que esta noche o mañana en la mañana se van a quitar la vida, y por eso se encuentran felices porque sus sufrimientos van a terminar. Es decir, ya saben, doctor, que en ese momento van a concluir. Una pregunta, por ejemplo, en este caso ya sabemos cuáles son las alertas como para poder prevenir un caso de suicidio. ¿Qué pasa con aquel mínimo porcentaje que decide no suicidarse? ¿Cómo se puede trabajar en ese tipo de personas? Bien, esas personas necesitan un proceso psicoterapéutico
terapéutico y psicofarmacológico. Ok, psiquiatría ¿verdad? también. Sí, necesitan indudablemente tratamiento. Se necesita también aliarse con aquellas personas que sean más cercanas al ser que está padeciendo para guiarlas y orientarlas de cuáles deben ser las respuestas, cuáles deben ser las actitudes y qué papel deben desarrollar dentro de esta situación. ¿Ya? Ok. Entonces, es imprescindible eso, así como también ayudar a la persona a no recriminarla diciéndole que eres cobarde, por eso te vas a quitar la vida, o no piensas en tus hijos, o no piensas en tu esposo. No, la recriminación hace que la probabilidad de que se quite la vida sea mayor, no en ese Claro. momento, pero sino posteriormente. Para quitarse la vida también se tiene que tener un gran arresto de voluntad, porque no es fácil quitarse Claro. la vida. Entonces, quitarse la vida también implica cierta intrepidez. Tal vez no decimos que es valentía, pero sí intrepidez para hacerlo. Así es, a todas las personas que están conectadas Salud. por Facebook Live y por Instagram pueden realizar sus preguntas y así aprovechar a nuestro invitado especial, el doctor Eduardo Santillán, que muy gustoso estará de poder atender sus requerimientos. Doctor, en índices generales, por ejemplo, para poder prevenir a todas las personas que están conectadas con nosotros, indistintamente de la edad, ¿qué situaciones debemos estar alertas, indistintamente de la edad, para poder prevenir este tema? Bien, comencemos con los niños. Una baja significativa de las calificaciones en el colegio, el padecimiento de bullying, un enamoramiento infantil o de la niñez frustrado, el que sea expulsado o que sea separado del equipo deportivo donde el jovencito o la jovencita estaba jugando, sea equipo de fútbol, sea de básquetbol, sea de béisbol, la separación del niño o de la niña de un proyecto de experimentación que estuvieran desarrollando, un proyecto de robótica, un proyecto de ecología, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en su casa, gran cantidad de sueño o insomnio, terrores nocturnos, también falta de apetito o una gran cantidad de apetito, el recogimiento en sí mismo, es decir, el aislamiento, ¿sí? Y sentir lo que se encuentra extremadamente triste. En el caso de los adolescentes es algo similar que los niños. En el caso de los adultos es también el aislamiento, quizás la pérdida del trabajo sea uno de los detonadores de esta tendencia, ¿sí? O dificultades en la universidad o dificultades en el colegio nocturno, una pérdida del enamoramiento con la persona con la cual has establecido un vínculo, ¿verdad? Y aún más si la pérdida de enamoramiento ha sido porque la otra persona se fue, es decir, cometió algún desliz y escogía a otra persona o tuvo una aventura con otra persona, ¿sí? En los ancianos es su aislamiento total, el saber o sentir que son poco útiles, ¿sí? La llegada también del Parkinson, ¿verdad? Y de otras enfermedades, algunas que tienen características de demencia senil, ¿verdad? El no sentirse útil y no recibir el cariño, el calor de La familiares y atención. amigos. Sí. Esa pregunta le iba a hacer, bueno, son dos. En el caso de las personas que sufren un trastorno de bipolaridad, son bipolares, ¿cómo podemos detectar que se quieren suicidar? Esa es Ya. una. Y la segunda, que también me están preguntando, ¿qué pasa con aquellas personas mayores, personas de tercera edad, superadultas, que tienen el problema de que los hijos no se quieren hacer cargo y que sienten un tipo de maltrato directo hacia el papá o la mamá que tienen una elevada edad y ellos ya simplemente quieren morir? Ya. En primer lugar, antes de contestar las preguntas excelentes que me ha hecho Berenice, lo que quisiera decir es que nunca hay que tomar una amenaza de suicidio como A la ligera. algo así, que alguien quiere hacerlo para llamar la atención. Pero no, también hay algo ahí. no. Por ejemplo, esas relaciones fallidas que por temas de soborno, ¿no? Puede Le ser dicen, chantaje también. ajá, exacto, tipo chantaje, le dicen, es que si tú no estás conmigo me mato. voy a suicidar. Que ocurre muchísimo, ¿no? Ya. Que-
Generalmente las personas que dicen eso, si tú no estás conmigo me quiero suicidar, no van a Hacerlo. asumirlo. Sin embargo, toda persona que dice que tiene la intención de suicidarse tiene que ser atendida psicológica y psiquiátricamente. ¿Por qué? Porque hay un gran riesgo. Hay personas que inclusive lo han dicho de una manera para chantajear a su familia: si no me dejan salir me suicido.